entregado. De eso hablamos la semana pasada. Y el verso 17 dice así, la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Voy a leer esta misma lectura en una versión, que esta versión es la nueva versión internacional. Dice lo siguiente. Usted cotéjela con su Biblia, compárelo, va a ver que lo dice de una manera diferente, aunque es el mismo mensaje, pero lo explica de una manera diferente. Dice: nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o corona delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Vamos a orar esta mañana. Gracias al Señor. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por habernos permitido leer tu palabra. Te rogamos, te pedimos, bendito Dios, que ilumines nuestra vida a través de tu palabra, Señor, y que edifiques nuestra vida en esta mañana, Señor. Gracias por cada oyente, por cada persona que va a escuchar el mensaje, Señor, que podamos transmitir tu verdad, transmitir, Señor, la esencia, lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, un poquito diferente la nueva versión internacional. Pero en esta ocasión me suena un poco más convincente, porque dice ciertas palabras un poquito más exactas. Por ejemplo, cuando leemos el verso 19 en Reina Valera, dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Cuando leemos la otra versión, nos dice que ustedes van a ser nuestra gloria o corona cuando el Señor Jesús venga. Entonces, como que el mensaje está un poquito más claro en la otra versión, aunque las dos versiones dicen lo mismo, una lo explica de una manera y otra de otra. El apóstol Pablo está especificando en este verso que cuando el Señor Jesús venga, el apóstol Pablo va a sentir una gran satisfacción, una gran alegría, un gran gozo por el trabajo arduo y por lo que él ha hecho con los hermanos. En resumidas cuentas, dice: ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Ahora, en el verso 17, él dice que tiene un anhelo por ir a ver a los hermanos. No los puede visitar. Acuérdense, estamos hablando de un tiempo en el que moverse de un punto hacia otra parte era difícil, tardaba muchos días. Los viajes en barco eran costosos. Además, había muchos problemas en el camino, había muchas situaciones, muchas veces no podían llegar. El apóstol Pablo dice que él quisiera estar con ellos, pero dice: aunque no estoy presente físicamente, dice, en lo espiritual sí lo estamos, dice el apóstol Pablo. Cuando usted y yo oramos por algún hermano, oramos por alguna necesidad, oramos por alguna persona, aunque no esté aquí con nosotros, pero como dice el apóstol Pablo, espiritualmente está aquí, porque el espíritu no está limitado, hermanos, a paredes, a continentes, a día, a noche.
¿Usted no le ha pasado que de repente está orando por alguien y siente como que está cerca de esa persona? Y eso es porque el Espíritu no tiene barreras. Ahora, el apóstol Pablo, como un padre, ¿verdad? Que ha cuidado la iglesia y que los ha aconsejado y los ha instruido, él dice, yo quisiera estar con ustedes, pero no estoy físicamente. En una ocasión en la carta de Corintios, la primera carta de Corintios, él está hablando acerca de hacer un juicio en contra de una persona. Porque esta persona dice, de cierto se escucha, dice, que hay fornicación entre ustedes, dice el apóstol Pablo, así textualmente. Y luego dice, y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, dice. Entonces el apóstol Pablo dice, reunidos ustedes, dice, ustedes con mi espíritu, dice, vamos a hacer un juicio en contra de aquella persona, dice. Es algo como místico en cierta forma. Pero el apóstol Pablo está dando autoridad de que haga el juicio y dice, yo voy a estar con ustedes. De una manera de decirlo, mi presencia va a estar ahí aunque yo no esté. El apóstol Pablo no era omnipresente, no podía estar en cualquier lado. Pero es una manera de cómo él dar el aliento o la aprobación hacia la iglesia. Y en esta ocasión él dice, físicamente yo no puedo estar. Pero en espíritu dice, yo he estado ahí. Yo no me he ido ahí. Algo así como cuando el Señor Jesús dice, yo me voy a ir, pero voy a enviar al Espíritu del Consolador. Y cuando el Señor Jesús dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo el Señor Jesús está con nosotros hoy en día todos los días hasta el fin del mundo? A través de su Espíritu, a través del Espíritu que Él envió. ¿Se acuerdan que Él dijo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos? Dijo, voy a enviar al Espíritu. Por eso el Espíritu Santo se le conoce como el paracleto. En griego es una palabra paracletos, que es como mi aguante, mi soporte, de quien yo me agarro. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Pues de esa manera el apóstol Pablo dice, en espíritu dice, yo sí he estado con ustedes. Ahora dice, aunque he hecho todo lo humanamente posible por ir a verlos, dice, más de una vez lo intenté hacer, y trae un personaje aquí a la escena. Este personaje de nombre Satanás. Y tengo que hablar de esto porque como estamos llevando la clase sistemáticamente, pues no puedo saltar este verso yo y brincarme al otro. Porque quizá alguien va a preguntar, ¿por qué no explica? ¿Por qué quiere decir eso? ¿Usted sabe que hay mucha gente que no tiene esto claro? ¿Usted sabe que de los 8,000 millones de personas que hay en el mundo, lo que dije hace un momento, no sé si el dato estaba bien, hay gente que no tiene esto claro? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo diga que Satanás lo ha estorbado? ¿Cuál es el pensamiento o cuál es la idea del apóstol Pablo? Porque se refiere de esta manera. Él dice, yo he querido ir con ustedes, dice, pero Satanás me ha estorbado. Ahora, cuando buscamos en la Biblia, y en la Biblia me refiero a toda la Biblia, pero especialmente a lo que se conoce como el Viejo Testamento, el trabajo o la manera en que este personaje aparece es un poco diferente. La idea es un poco distinta a la idea de... Usted sabe que tenemos 2 templos. ¿Usted sabe eso? O habían 2 templos. No habían 3, habían 2. La idea, el pensamiento que la gente tiene en el primer templo ya no es la idea, el pensamiento que tienen en el segundo templo. Y entonces, después, cuando el templo es quitado, el templo es como una base, como una referencia, un punto de partida. La gente tiene otro pensamiento. Los pensamientos cambian conforme van cambiando las generaciones, las etapas, el tiempo. Ahora, en el principio,
fíjese, cuando estudiamos, y yo hablo de esto, no hablo de esto porque es mi pensamiento, mi manera de verlo, sino porque es lo que yo he entendido a través del estudio en las Escrituras. Cuando leemos a los patriarcas, por ejemplo, a Abraham, a Isaac, a Jacob, cuando leemos a las personas que vivieron incluso antes del templo, no encontramos una relación de un ser maligno como está hablando el apóstol Pablo en estos momentos. Todo lo que les pasaba a aquellas personas, por ejemplo, cuando a Jacob, el suegro de él lo engaña, cuando Labán lo engaña, en vez de darle a su hija la menor, que era Raquel, le da a la mayor, que era Lea. Cuando a él lo engañan, Jacob no dice, ay, Satanás me engañó. No dice eso, sino que él sabe que quien lo ha engañado es el suegro, es Labán. Cuando suceden situaciones, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salía a pelear, hay una historia muy, muy bonita que está en el libro de Samuel, primera de Samuel, cuando Dios va a mandar el juicio contra la casa de Elí por no haber ordenado bien a sus hijos y porque sus hijos eran unos impíos, dice claramente la palabra del Señor. Ellos van a la guerra y en la guerra son masacrados. Son ellos, los terminan, o sea, no los terminan, pero les dan una buena baja. El pueblo regresa llorando y lo primero que ellos dicen es, ¿por qué Dios permitió que esto pasara? ¿Por qué Dios permitió que esto suceda? Entonces ellos toman el arca de la alianza, el arca del pacto, y dicen, lo vamos a llevar allá y va a ir Dios con nosotros y esta vez ganaremos. Entonces llevan el arca de la alianza allá y ¿qué pasa? Que los filisteos le dan mucho miedo y los capitanes de los ejércitos de los filisteos dicen, los israelitas han traído el arca de la alianza o han traído a Dios a la guerra, lo han traído, ahora está en la guerra. Y les dicen, esfuércense, o sea, literalmente peleen con todo lo que tienen porque ahora que ese Dios está en la guerra nos van a dar duro, nos van a derrotar y ustedes no quieren ser esclavos de ellos, dice. Entonces esfuércense y peleen duro. ¿Y qué pasa? Que nadie les dijo a ellos que llevaran el arca de la alianza allá. Dios no les dijo que lo llevaran, ellos lo llevaron porque pensaron que de esa manera iba a funcionar algo así como que fuera un amuleto y estando ahí van a ganar y no sucede así. Entonces cuando el pueblo pierde la guerra, ellos no lloran porque un Satanás vino y les armó la guerra. Ellos dan por sentado o entienden que Dios fue quien permitió que eso sucediera. Solamente para dar dos ejemplos. Cuando suceden situaciones, la gente no dice, es que Satanás se metió en medio, o Satanás me estorbó, o Satanás lo permitió. No. De hecho, la palabra, como aparece en la Biblia hebrea, o Hasatán. Esto es un verbo. ¿Se dice verbo? A ver, ahorita vemos si es verbo o no. No, perdón. Es un adjetivo. Es un adjetivo. Sí, es un adjetivo calificativo. Satán sin la palabra ja. ¿Ok? Satán sin la palabra ja lo que significa es adversario, tropiezo, oponente o el que se interpone. ¿Okay? Para dar unos ejemplos. Vamos a leer en la Biblia que esos adjetivos se le atribuyen a personas en la Biblia. A personas. No se le atribuyen a un ser maligno, a un espíritu, no. Le vamos a enseñar con la Biblia que eso no es lo que significa. Ahora, cuando hablamos de Satán, entonces nos estamos refiriendo ya a una identidad, ya nos estamos refiriendo
algo así como que fuese un personaje. Y en la Biblia, en el Viejo Testamento, acuérdense, ¿se acuerdan que diferentes tiempos, diferentes ideas? Bueno, anteriormente al segundo templo, okay, Hasatán solamente aparece 2 veces en la Biblia. Solamente 2. No 3, no 4, no 10, 2 veces. Una ocasión es en el libro de Job, cuando dice, un día vinieron a presentarse los hijos de Dios delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hasatán, ahí aparece una vez. Y la segunda vez es cuando en el libro de Zacarías dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba vestido de ropas viles, de ropas sucias, andrajosas. Y dice, y Hasatán estaba allí para acusarle. 2 veces. No aparecen más que 2 veces. Si buscamos Satán como adjetivo, lo vamos a encontrar varias veces. ¿Ok? Quiero que entienda cuál es la idea. Porque si preguntamos hoy en día quién es Satanás, cualquiera va a decir el que me incita a pecar, o el que me hace caer, o el enemigo de Dios. Eso diría la gente hoy en día. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Ahora, es importante conocer y saber, porque realmente si decimos ¿quién es nuestro enemigo? Si hablamos de quién es nuestro enemigo, yo no veo a Satanás como un enemigo para mí, porque a Satanás yo no lo puedo ver, ni él me puede tocar, ni él me puede hacer daño. Porque en definidas cuentas, si decimos que Satanás es un espíritu, es alguien que está ahí, como dice el apóstol, como un león rugiente, pero a mí no me puede hacer daño. A veces cuando está oscuro yo salgo afuera y mi esposa me pregunta, ¿verdad? Dice que si no me da miedo la oscuridad. Yo digo, no, me da miedo que me vaya a caer, que ya no me rindo, ¿verdad? Me da miedo que me vaya a caer, que me vaya a tropezar y de repente me caigo ya. 40, como dijo la hermana, en 5 años. Eso me da miedo de la oscuridad, que me vaya a caer. Pero no me da miedo salir a la oscuridad porque allá afuera hay un espíritu que me va a agarrar y me va, como dice mucha gente, piensa, es que la oscuridad es mala. No, la oscuridad es bella si usted lo mira de esa manera. Usted está en la oscuridad y casi como que tiene tiempo para meditar en usted mismo, se puede mirar de adentro para afuera. Se encuentra usted en su esencia en la oscuridad. Salga un día para comprobarlo cuando esté bien oscuro, va a ver. No le dé miedo salir a la oscuridad. Entonces, si preguntaran quién es mi enemigo, el cristiano para empezar no debe tener enemigos, pero si hay un enemigo del cual debemos de cuidarnos, yo me mencionaría a mí mismo. Porque dice la palabra del Señor que el corazón del hombre es malo, es perverso, el corazón del hombre es engañoso. Ahora, el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, le comienda 2 cosas y le dice, ten cuidado de ti mismo, le dice, y de la doctrina. Dice que se cuide de esos 2. En ningún momento le dice, cuídate de Satanás porque anda por ahí, porque te va a agarrar. No, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque el principal enemigo que tenemos, con el que dormimos, con el que caminamos, y cuando digo con el que dormimos me refiero, nosotros no podemos salir de nuestro cuerpo. Hay una película, ¿verdad? De una actora que se llama, creo que es Julia Roberts, que dice durmiendo con el enemigo. ¿Sabe qué? La persona, el que más cercano o el que interfiere con nuestros propósitos, muchas veces somos nosotros. Muchas veces la situación que nos pasa en la vida no es porque Satanás se interpuso y nos hizo un revolú, como dirían, o un problema. Muchas veces por nuestras acciones, exactamente. Nuestras acciones, o es el resultado es la consecuencia de las decisiones que tomamos.
No olvidemos el texto. El apóstol Pablo dice, pero Satanás muchas veces nos estorbó. Que el apóstol Pablo en ningún momento está diciendo, Satanás vino y me enfermó o me puso cosas. No, acuérdense, nos estorbó. Vamos a ver algunos ejemplos. Para empezar vamos a ir a Isaías 45:7. Isaías 45:7 nos habla acerca de un Dios omnipotente. Alguien que todo lo puede. Isaías 45:7. También Eclesiastés 7:14. Y nos habla también de un Dios creador, omnipotente también. La manera como hoy en día la gente mira o la responsabilidad que le han dado a Satanás es como Dios creó todo muy bonito y muy hermoso y de repente alguien hizo un golpe de estado y golpeó y se metió y derrocó al gobierno. Es casi como la gente lo piensa. Pero no es así, esa idea no tiene ningún fundamento en la Biblia, créame, no lo va a encontrar, búsquelo, no lo va a encontrar. En ninguna parte la Biblia dice, Satanás se levantó y trajo a los ángeles y se le hizo una guerra a Dios. Bueno, ¿qué dice Isaías 45:7? Perdón, y cuando habla de Jesús en el desierto. Cuando habla a él, dice que vino a él el tentador. Vino a él, dice, el tentador. Ahora, el tentador, acuérdense, los pensamientos cambian conforme el tiempo va cambiando. Ahora mismo estamos hablando en el tiempo anterior estamos entre el primero y el segundo templo. El pensamiento va cambiando, o sea, va evolucionando. Cuando llegamos a Jesús, cuando llegamos ya al segundo templo y casi a la caída del templo, ya este ser ha creado, ya se le ha dado una identidad, ya es como alguien, pero anteriormente a eso no era así. Por ejemplo, ¿qué dice Isaías 45:7? Dice que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Ok, que formo la luz y creo las tinieblas, ¿verdad? ¿Quién es ese? El verso anterior, ¿qué dice? 45:7. Soy yo, dice, el que creo la luz y también las tinieblas, que formo la paz y también la guerra. Específicamente el profeta está hablando de alguien. No está hablando de Satanás. Está hablando de Dios, de Jehová el Creador. Y después dice, yo Jehová soy el que hago todo esto. Listo, ahí está. Yo Jehová soy el que hago todo esto. El verso 6 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol. Se está refiriendo desde donde el sol nace. Ahora dice hasta donde se pone. Okay. Yo no sé si la tierra es redonda o plana, pero así más o menos lo podemos ver. El sol sale aquí y se pone aquí. Pues Dios dice, desde el nacimiento del sol se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Satanás no creó las tinieblas. No piensen ustedes que las tinieblas son malas, Satanás las creó. No, es Dios omnipotente. El que dice que yo lo creé, sí creé. Y dice, hago la paz, dice, y creo la adversidad. La adversidad lo podemos definir como lo malo, como los problemas, como las guerras. Bueno, Jehová dice, yo Jehová soy el que hago todo esto. Yo. Dice el verso 8, yo Jehová lo he creado, Dios es el creador. No hay nadie más. Ahora, Eclesiastés 7:14.
Eclesiastés 7:14 dice de la siguiente manera. En el día del bien, dice, goza del bien. Y en el día de la adversidad, o sea, o en el día malo, dice, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios hizo tanto el día bueno como el día malo. Es un error realmente que hoy en día la gente le atribuya a este ser, Satanás, y diga, no, es que él creó el mal, no, es que él creó la adversidad, no, es que todo lo malo tiene que ver con él. No es así, no es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que nos han hecho creer a nosotros. Y yo no estoy hablando porque yo quiero ir en contra en contra del mundo. No es que es lo que la Biblia enseña. El problema es que muchas veces no leemos, no escudriñamos. Y al no escudriñar no tenemos el conocimiento que la palabra de Dios enseña. Bien, entonces, este pensamiento es algo que se da anteriormente. Y ahora vamos a ir al libro de Job, por favor. Y en el libro de Job 2:10, el Job mismo, aquella persona que ha sido atribulada, y cuando viene su mujer le dice, ¿qué haces tú aún reteniendo tu integridad? Dice, ¿qué haces? No lo puedo creer, todo lo que te ha venido la calamidad. Y dice, ¿por qué? Dice el verso 9, entonces le dijo su mujer, esto es después lo que le ha pasado, después que lo han lastimado, después que primero perdió sus hijos, su ganado, perdió todo, y ahora una enfermedad. Como dije, encontrar el personaje, a este personaje, a Satán, o a Satanás como lo conocemos, pero ya con una identidad como alguien, solamente se deja ver 2 veces en la Biblia. Y esas 2 veces son en esta situación de Job y en la situación del sacerdote Josué. Ya vimos realmente que de entre los hijos de Dios viene Satanás. Ahora, se ha preguntado, ¿quién es este personaje que puede ir delante de la presencia de Dios y puede salir? Los hijos de Dios van a presentarse delante de él, dice, y ahí viene él. O sea, si Dios es creador y Dios es Señor y es omnipotente, Él tiene que ser quien permite que ese personaje venga delante de Él. Tiene que ser, porque, oye, nadie cruza la puerta de mi casa si yo no doy autoridad que cruce, y lo mismo en su casa. Nadie puede ir y decir, ya vine, ya estoy aquí. Estoy hablando en un caso que podemos entender nosotros. Bueno, Dios como Dios omnipotente, como Señor creador de todo el cielo y la tierra, cuando sus hijos son permitidos venir delante